Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos al webinar ISO 27000. Vamos a esperar un minutito de cortesía mientras se terminan de unir el resto de participantes. ¿El sonido bien? ¿Nos oís todos bien? Podéis enviar mensajes a través del chat. Estupendo. Así comprobamos que todos oís, que el chat funciona perfecto. Estupendo. Vale. Medio minuto de cortesía y comenzamos. Bueno, comenzamos. Entonces, hola a todos otra vez. Bienvenidos a nuestro webinar sobre seguridad de la información ISO 27001-2022 en esta nueva era digital. Soy María Bascuñana, soy la directora comercial de BSI. Bueno, ¿qué nos trae a este webinar, al webinar de ISO 27? Bueno, pues como sabéis, este año cambian las normas, cambia la ISO 27, cambia la ISO 27002, con cambios importantes. ¿Y qué es lo que supone? Suponen mejoras significativas para los sistemas de gestión de seguridad de la información, pero además de eso es que ya no se entiende la seguridad de la información como algo accesorio que solo se vinculaba a las empresas tecnológicas como antes. En esta nueva era digital, todas las empresas manejamos datos críticos de clientes, y todos sabemos que tener esos datos a salvo es de una importancia vital para la supervivencia de la empresa. De hecho, el no tenerlos a salvo con brechas o con un sistema de seguridad de la información que sea débil puede resultar en multas que pueden poner en peligro a cualquiera de nuestras organizaciones. Para garantizar la confianza y la capacidad de las empresas, debemos adoptar de forma rápida y eficaz el conjunto de buenas prácticas que se están adoptando, de hecho, a nivel mundial. ¿Y qué es lo que vamos a tratar en la presentación? Bueno, pues los cambios claves de las normas. Os guiaremos para saber cómo utilizar dichos cambios para aumentar la protección de la información y los marcos globales de ciberseguridad. También vamos a presentar algunos puntos relativos a Europrivacy, que como sabéis también es un nuevo esquema que se ha lanzado recientemente. ¿Podemos pasar a la siguiente slide, por favor? Bueno, entonces, mientras cambia la slide, unas breves notas para contaros cómo se va a desarrollar técnicamente el webinar. Todos los participantes están en modo escucha. Por supuesto, os invitamos a hacer preguntas a lo largo de la sesión, bueno, pues a través del chat, como estáis haciendo. Para hacerlo más ágil, si os parece, vamos a responder a todas ellas al final de la presentación. Y en caso de que no podamos responder a todas, porque hay muchas, bueno, pues ya nos aseguraremos de darle respuesta a todas después. No dudéis en decirnos si tenéis alguna dificultad técnica para que la podamos solucionar lo antes posible. Pasamos a la siguiente slide, por favor. Bien, entonces, una breve introducción de quiénes somos nosotros en BSI. Bueno, pues como sabéis, somos una organización con una trayectoria de más de 100 años, con más de 84.000 clientes y con presencia a nivel mundial en 193 países. Nuestros clientes van desde pequeñas y medianas empresas a grandes corporaciones que cotizan en los principales mercados internacionales. Pasamos a la siguiente slide, por favor. Sobre la parte de normalización podemos ver que las principales normas de referencia han sido desarrolladas por BSI. Como sabéis, bueno, pues en calidad la ISO 9000, antes de ser la ISO 9000 era la ABS 5750. Lo mismo para seguridad de la información. La ABS 7799
era nuestra norma antes de ser ISO 27000. Lo mismo en continuidad de negocio, con la 25999, 22301 ahora. Por lo que, bueno, pues el expertise que tenemos en las normas es muy grande. ¿Podemos pasar de slide, por favor? Y, bueno, pues lo que comentábamos, además de la parte de normalización, tenemos también la parte de certificación, de formación y un nuevo área en consultoría. Pues pasamos a la siguiente slide. Entonces, ¿quién nos va a hablar de seguridad de la información? Nos va a hablar Agustín López Neira, con el que tenemos el placer de contar hoy, que como sabéis, bueno, pues trabaja con nosotros para que cada vez los clientes de BSI ganen más confianza digital. Agustín, te cedo la palabra. Buenas tardes a todos, buenas tardes María, muchas gracias por la introducción y bueno, efectivamente, un poco el breve contexto de la evolución. Ya veíamos en la presentación, bueno, la BS7799, año 95, cómo evoluciona a 2005 en una primera edición de publicación. Esta ya es la tercera, con versión 2013, segunda edición, y ahora llega la tercera. Y bueno, el objetivo efectivamente, y como agenda para este webinario, pues es dar unas pinceladas, pero que no se queden en aspectos que muchas veces vemos en redes sociales o en páginas web de referencia, con una breve introducción a los cambios, sino tratar de aportar por mi parte y en base a la experiencia como auditor desde el año 2005, desde esa primera edición, pues cuál ha sido la evolución y la importancia, subrayar la importancia de los cambios fundamentales que nos trae esta nueva norma. Como indicaba María, pues invitamos a preguntas y intentaremos dar respuestas, tampoco sin extender el tiempo. No queremos ocupar las agendas más de lo necesario, pero tampoco queremos dejar sin responder preguntas. Por lo tanto, aquellas que no podamos responder en directo, pues damos paso a ellas, a una contestación luego en modo offline. Bueno, un poquito los antecedentes. ¿Qué ha llevado o qué nos trae esta nueva norma, ¿no? Yo sí que os diría que hay una parte, si nos quedamos un poquito en frío de ver el texto, parece que no ha traído tantas novedades. Por otra parte dices, bueno, si no ha traído tantas novedades, entonces ¿por qué hay que actualizar la norma, ¿no? Sería un poco por llevarlo al absurdo. Sí que a mí me gusta remarcar algo que quizás no somos todavía muy conscientes, es la forma en la que vivimos y trabajamos. Ha cambiado sustancialmente. Y además en un tiempo un periodo muy corto de tiempo, ¿no? Antes sobre todo, ¿no? El tema de la afectación COVID a nivel mundial, sí que teníamos y se mantenía esa estrategia de lo que siempre se ha llamado la defensa en profundidad. Esa que ilustrado con esos castillos, ¿no?, medievales, con el foso, con todas las barreras que para llegar a la torre del homenaje, donde sería la pieza o el activo fundamental, pues había que pasar una serie de barreras. Bien, pues esto, no solo por la COVID, pero sí muy acelerado por la COVID, ha cambiado sustancialmente en un periodo muy corto de tiempo. Es decir, en los últimos 5 años, por no llevarlo todo o pensar que solo es el COVID lo que nos ha llevado a ese cambio de la forma en la que vivimos y trabajamos, ha habido una madurez en los servicios cloud. Y esa madurez en los servicios cloud y esa confianza que en un momento dado, o desconfianza que muchas veces había en trasladar activos importantes a proveedores cloud y que, bueno, no teníamos las prisas, ¿no?, de hacer esa migración, podíamos ir pensándolo, se veía ya una tendencia progresiva en su adaptación, pero el impacto de la COVID ha acelerado brutalmente el que, obligados por la necesidad, ya no solo de la información en sí, sino de, bueno, pues todo el ecosistema que típicamente tenemos, no solo de acceso a la información, sino también de comunicación en los equipos de las empresas, pues ha llevado precisamente a que esa adopción de cloud y de esos ecosistemas se haya movido o haya pivotado, como se utilizaba mucho esa palabra en la parte de gestión, forzados a mantener, a continuar con el negocio, cada uno desde su casa, ¿no? Esa es otra parte importante. Hemos visto o estamos viendo que líneas que eran dedicadas, cuando había una sede que se conectaba a la central, pues eran a través de redes MPLS dedicadas, garantizando la seguridad, digamos, de extremo a extremo,
esa seguridad también se ha perdido. Ahora nos conectamos desde los routers de casa, un router que no está securizado, es algo privado que tenemos en nuestra conexión. Nos ha dado mucho juego y nos ha habilitado efectivamente de manera muy operativa para poder acceder de nuevo a ese ecosistema, ¿no? A esas comunicaciones a las que hemos modificado nuestra forma de trabajar, bueno, básicamente guiados por la necesidad. Ya ha estado muy bien, pero se están manteniendo. Es decir, ahora mismo esa flexibilidad en el trabajo lleva a que el trabajo que antes era en movilidad y para un grupo reducido de personas o no tan extensivo, pues ha cambiado, ¿no? Entonces, bueno, en definitiva, todos estos factores han llevado a un cambio, a romper esa estrategia de defensa en profundidad con diferentes barreras, donde el físico y el lógico eran mundos que se apoyaban, esas medidas de control se han apoyado, se han venido apoyando, pues se ha roto. Y muchas empresas no ha dado tiempo siquiera a pensar cómo contemplar de nuevo, formalizar de nuevo, pensar la seguridad desde ese nuevo ámbito, ¿no? Porque todavía pues, con la operación se sigue avanzando en ese sentido. Bueno, pues es una buena oportunidad y trata de reflejarse también en la nueva versión de norma este tipo de aspectos. Otro aspecto importante que vemos ahí es que la industria de la ciberseguridad ha madurado. ¿Qué significa? Bueno, pues efectivamente, cuando empezamos a hacer los primeros locos, ¿no? La implantación y también las auditorías por ahí por los 2005, 2006, incluso 2004 en alguna BS 7799 como estándar británico, bueno, veíamos que era un goteo, ¿no? Iba, bueno, de forma constante iba calando el tema de la protección de la información, algunas veces más guiado por la privacidad que por un aspecto, pero bueno, en definitiva ya estamos en el 2022. No hay que explicar a nadie la importancia que tienen los archivos de información, la necesidad de proteger la confidencialidad, integridad y disponibilidad como mínimos. Luego, a partir de ahí, hay marcos que se han ido extendiendo y precisamente han ido apareciendo otros marcos, no solo la 27001, sectoriales o bien guiados por obligaciones regulatorias, como puede ser las leyes de protección de datos. Si eres proveedor de alguien para la administración pública en España, pues tienes un esquema nacional de seguridad alineado con 27.000, pero que tiene sus especificidades. Y, en definitiva, ya de forma más amplia, aunque no sea administración pública, cualquier empresa privada tiene en algún grado o una solicitud de un framework a su cadena de proveedores por los riesgos que conlleva y que se han demostrado también durante estos años. Esa madurez en contemplar y esa necesidad de contemplar la seguridad como un elemento más en la contratación o en la prestación de un servicio, incluso por los clientes finales, es lo que nos lleva a que hayan aparecido diferentes marcos y también la dificultad de poder integrar nuestra 27001 con otros marcos, ¿no? Y no tener N veces, N políticas, bueno, digamos una dispersión, una multiplicación de lo que es la implantación y mantenimiento de las medidas de seguridad. Y luego, finalmente, bueno, es una parte quizás más formal que pasa desapercibida a aquellos que estáis más pendientes de leer y de aplicar las normas. Es un poco una alineación armonizada de lo que es una estructura armonizada de la propia publicación, la forma en la que se publica. Fue más evidente quizás cuando se hizo en la estructura de alto nivel. Ahora se armoniza, se continúa, digamos, esa labor, de manera que efectivamente aquellas empresas que dispongáis de varios sistemas de gestión atendiendo a diferentes ISOs, también como indicaba María en la presentación, continuidad de negocio típicamente ISO 22301 con ISO 27001, pero también tenemos una ISO 9001. Bueno, ya es más habitual también que los auditores, cuando nos hagamos visitas de forma integrada o en la misma visita, ya el ver 3, 4 o 5 esquemas al mismo tiempo, pues cuando es el mismo alcance y efectivamente se pueda hacer en ese sentido, pues apliquemos esas revisiones. Esos tres aspectos son fundamentales o digamos son los principales, digamos, a este alto nivel del por qué una nueva versión de norma, la 22, y ahora vamos a pasar precisamente a ver lo que es los cambios en el cuerpo, ¿no? Luego ya iremos al anexo y vamos profundizando para ir en diferentes capas de detalle. Bueno, el primer punto lo tenéis ahí, bueno, es un poco algo más formal, estándar internacional, pues ahora se denomina, digamos, documento. También hay alguna reorganización a nivel del lenguaje, que originalmente es en inglés, la publicación. A partir de ahí, pues bueno, para facilitar las traducciones y muchas veces falsos amigos que se llaman, ¿no? En las traducciones,
pues para que se detecte mejor la intención original y no se pierda la traducción, pues tener esa facilidad, ¿no? Se ha prestado especial atención para que la difusión en diferentes idiomas pues sea la más apropiada posible. Bueno, esa reestructuración también en el enfoque armonizado, que bueno, pues a partir del año 2021, pues la estructura de alto nivel, que se denominaba o se denomina hasta ahora, pues es la que va a sustituir la publicación de armonizada en la publicación de estas normas. ¿Qué significa esto? Pues que aquellos que empecéis a trabajar inicialmente con la norma armonizada 27.001, pues vais a ser los primeros en ver cómo otras normas de sistemas de gestión van a seguir este tipo de publicación, ¿no? O esta forma de publicación. Y bueno, aquí uno de los requisitos, digamos, más importantes a la hora, o más de implicación a la hora de ver lo que serían los requisitos de implantación o de mantenimiento, ¿no? Habría que hacer algo, digamos, en vuestros sistemas de gestión, pues aquí se destaca, pues lo ponemos destacado en rojo, el contexto de la organización en esa cláusula 4.4, que habitualmente pasa bastante inadvertido. Siempre, bueno, parece que es un poco una síntesis de lo que es el cumplimiento normativo de todo el documento, ¿no? Y pocas veces hemos visto efectivamente empresas que hayan hecho un mapeo de sus procesos respecto a los procesos de norma o de la seguridad. Sí que a veces algo a alto nivel, se incluye alguno, pero formalmente, bueno, pues acaba justificando ese requisito sacado en versión 2013, incluso anteriores, pero sobre todo en 2013 fundamentalmente, se decía, bueno, pues sí, tengo un PDCA, ¿no? O tengo un ciclo de mejora continua, pues bueno, se dibujaba a alto nivel sin tener un mapeo, digamos, no, el proceso de planificación, ¿no? De la seguridad en ese proceso que es del ciclo Deming, lo estamos resolviendo de esta manera, el de actuación de esta otra, ¿no? Bueno, está claro que luego hay requisitos a más bajo nivel, pero sí que lo que nos va a pedir ahora la norma es que tiene que quedar establecido en atención a los procesos de la organización de una forma evidente, representando las interacciones y atendiendo a que, bueno, pues los controles de seguridad de la información, finalmente que se toman típicamente selección del anexo A, pues queden orientados a estos procesos. Se trata, por lo tanto, de ver cómo se resuelve sobre un diagrama abstracto, digamos, o genérico, que puede ser el típico de mejora continua, con partes interesadas alimentando y satisfaciendo en la otra parte, ese diagrama que tenemos todos en mente, pues efectivamente en la organización, para cada caso particular, en cada organización que hace la implementación, cómo se resuelve. Puede ser un diagrama de alto nivel, digamos también a nivel 0 o 1 de detalle, pero sí que va a tener que estar y luego, lógicamente, pues, los procesos o los procedimientos que estén implantados en la empresa van a ayudar a una segunda capa, a una tercera capa, excepciones técnicas, etcétera, que se irán viendo a lo largo de la auditoría. Pero digamos que esa arquitectura, coordinación, procesos, a nivel sobre todo de procesos, que es el enfoque que nos pide la norma, pues tienen que estar formalizados, que ahora habitualmente pues no lo está, un poco como cambio sustancial. Y luego, bueno, como un requisito, digamos, que a veces se cubre, a veces no, pero ya sí que queda formalizado en relación a la cláusula 5.3, pues como novedad es el dar a conocer de manera evidente en la organización pues aquellas responsabilidades y autoridades de las funciones relacionadas con la seguridad de la información. Que, de nuevo, también muchas veces sí se definen en una política o se definen en un documento esos roles y responsabilidades, pero no están comunicadas o únicamente se conoce, se da un buzón común, bueno, pues tiene que orientarse a todo el personal dentro del alcance involucrado en la seguridad, cuáles son sus personas de referencia, sus roles, ¿no? Luego, personas que ocupen esas gorras que se suele decir, que desempeñen esos roles y responsabilidades, pues para que todo el mundo sea consciente de quién es la persona más adecuada o quién sea responsable en esa parte de la... Bueno, seguimos mirando aspectos, ¿no?, en la parte central de la norma. Yo aquí casi me pararía. Sí que hay una parte importante del 6.2, iremos luego a verlo en la parte del anexo, bueno, que desaparecen del anexo A. Antes en el anexo A venía cada grupo el dominio de control, objetivo de controles y para cumplir cada objetivo un grupo de controles. Ese objetivo de control desaparece. Podéis seguir utilizándolo, que yo lo veo de utilidad si queréis mantenerlo, pues muchas veces esos objetivos para eso, monitorear y muchas veces en esa ausencia de no saber muy bien qué indicadores, ¿no?, podrían ayudaros en el desempeño de la eficacia de los
de los controles, aunque sea de una versión anterior, los podéis reutilizar o seguir utilizándolos si lo tenéis así para monitorear los objetivos. No hay ningún problema, pero sí que bueno, vemos que desaparecen del anexo A y por lo tanto también de la mención de Norman en esa referencia específica al desaparecer, ¿no? Y bueno, aquí una parte importante es la cláusula 6.3. Esa cláusula 6.3, los que conocéis otros sistemas de gestión, por ejemplo, sin ir más lejos, esa ISO 22301 de continuidad de negocio ya la incorporaba. No estaba incorporada formalmente en el 27001. Y bueno, es algo que atendiendo a la planificación previa de cómo evitar riesgos y controlar desviaciones típicas asociadas a los cambios, pues es el fundamento de introducir esa nueva cláusula, ¿no? Se trata de que siempre que hacemos un cambio, un buen ejemplo puede ser la propia transición de norma, pues aprovechar de algún modo a que en ese estudio de gap análisis pues podáis revisar o aplicar ya esa planificación de cambios en este sentido. Bueno, otro requisito es el garantizar pues, que se determine cómo comunicarse dentro de la cláusula 7.4, es decir, que bueno, vais a encontrar la parte de comunicaciones siempre ha sido importante en norma y bueno, pues lo que se hace ahora mismo es matizar que no solo se indique el qué, el cuándo y el quién, sino además indicar el cómo se va a producir bueno, pues esa comunicación. Continuamos con los cambios destacados en la parte core. Veis ahí en destacado, ¿no? También en la cláusula 8.1. Y la 8.1, bueno, pues insiste en la importancia de la orientación, de nuevo, a los procesos, según hemos comentado, en 4.4. Por lo tanto, que a nadie le extrañe que aunque sean dos requisitos que parece que bueno, son solo dos requisitos, lo que nos viene a indicar es que esa orientación a procesos sea más evidente en este sentido, sea más evidente y más específica en este sentido y que de alguna manera quede representada, no tenga que ser algo que el auditor al final de, y no solo el auditor, ¿no? Sino otras partes incluso podéis trasladarlo a partes interesadas en cuanto a cómo es vuestra gestión, cuáles son vuestros procesos que sirven o que se utilizan en vuestra organización específica para aplicar una gestión eficaz y con ese ciclo de mejora continua en los servicios o productos que estáis atendiendo o que estáis aportando a vuestros clientes, ¿no? En las partes de 9.2, que lo que sería la parte de auditoría interna y de revisión por la dirección, pues se han adaptado también a la estructura armonizada. De nuevo, ¿no? Vemos esa estructura armonizada. Como aspecto quizás más significativo, podemos observar ahora que bueno, la cláusula 9.2, aunque tengamos los mismos requisitos, pero hay una reorganización de manera que la 9.2 la vais a tener desglosada en dos subcláusulas, 9.2.1, 9.2.2 y del mismo modo pues en la 9.3, que es la parte de revisión por la dirección, en tres cláusulas, repartidas en tres cláusulas. Por lo demás, los requisitos se siguen manteniendo sin cambios. Perdón, y en la cláusula 10.1, sobre el tema de la mejora continua y 10.2, bueno, pues ahora lo que podemos ver es que, de nuevo, también veréis un cambio, digamos, en el texto, pero bueno, los requisitos siguen siendo los mismos. Yo aquí sí que cabe destacar que los aspectos preventivos ahora preceden a los requisitos del tratamiento de las no conformidades y las acciones correctivas. Algo tonto, ¿no? Dices, ¿por qué lo han cambiado? Lo que venía, si hacen los requisitos son los mismos, ¿qué más dará si hay que cumplir con los dos? Bueno, pues es de nuevo una intención, no es algo aleatorio, un error sino al contrario, es una intención en remarcar el enfoque que forma parte también, y típicamente os comentamos cuando hacemos las auditorías, de que toda la parte preventiva, ¿no? La madurez de un sistema de gestión, donde muchas veces la acabamos viendo, es en esa parte preventiva, en detectar las cosas antes de que pase, ¿no? Tener ya un indicio de identificar una situación de riesgo y ya empezar a buscar de alguna manera cómo evitar que algo ocurra, ¿no? Cuando ya estamos viendo que puede ocurrir. De hecho, recordar que de la versión de 2005 a 2013 había una parte de acciones preventivas que ya pasaron del análisis de riesgos, se pasaron directamente, se tomaba que la parte preventiva ya era parte del propio proceso de análisis de riesgos, ¿no? Pero sí que es verdad que todavía en las sistemáticas de aplicar las metodologías de análisis de riesgos nos dan una revisión de estado,
pero no nos paramos tanto a la parte preventiva. A veces ya discriminamos y, bueno, de alguna manera complementa esta parte. Ya digo que es una declaración de intenciones que me parece interesante remarcar cuando veáis que se han cambiado, ¿no?, el orden de presentación, siendo el mismo requisito. Vale, bueno, por lo tanto tenéis aquí un poco estos 3 puntos de cambios clave, ¿no?, que hemos comentado, para quedaros un poco con esas 3 fotos. Tema de contexto, enfoque a procesos, representación de las interacciones requeridas entre esos procesos, ¿no?, para gestionar la seguridad de la información en la empresa. La parte de planificación de cambios, cada vez que ocurra un cambio, más allá de planes de tratamiento de riesgo, que eso por supuesto ya estaban, pero cuando hay una planificación de cambio de tecnología, cambio de personas, cambios organizativos, que muchas veces hay que contemplarlos desde el punto de vista específico del sistema de gestión. Es decir, cualquier cambio que ocurra, un cambio en un componente, que efectivamente, pues si se cambia ese componente, quede luego registrado para poder actualizarlo en las vulnerabilidades que pueda tener ese producto en concreto, ¿no? Entonces, cualquier gestión del cambio, por muy pequeño que sea, que se vea que hay una gestión explícita y no solo de que, bueno, pues hicimos el cambio, ya está bien, pues no pasa nada, ¿no? Que, bueno, pues que de alguna manera quede más formalizada, que ya existían otras normas, que aquí no en esta norma no estaba y que nos lo traerá una nueva versión. Y la parte de operación, como indicaba, pues de nuevo, para controlar los procesos, ¿no? Bueno, visto un poco la parte normativa, pues pasamos a la parte de comentarios de anexo A y, bueno, cambios que probablemente ya conocéis. No sé si a lo mejor estáis esperando más a esta parte para ver ya la foto completa que se dice, ¿no?, de relación de los cambios que se produjeron a inicios de año en el documento de ISO 27002 con los controles de seguridad. Bueno, pues vamos a verlo en cualquier caso de forma un poco conjunta en este sentido, ¿no? Bueno, se ha intentado aplicar cambios un poco en base a estos 3 fundamentos, ¿no? Que sean importantes, que tengan un sentido, no cambiar por cambiar, que simplificar y sobre todo flexibilidad. Es decir, que los controles no se observen, no se sigan observando muchas veces como un anexo A cerrado que no se puede tocar. Desde la versión 2005, siempre, incluso en las visitas, nos habéis preguntado a veces a los auditores, ¿se puede extender? Es que no veo yo controles específicos para, yo qué sé, para gestión de bases de datos o para, ahora mismo, ¿no?, para temas de, pues, no veo el control. Bueno, pues si no lo ves evidente, muchas veces sí que es verdad que hay que conocer en detalle todos los controles para ver qué conjunto, ¿no?, que 3, 4 controles a lo mejor están asociados a las protecciones en base de datos, ¿no? Y no lo acaba de hacer. Bueno, no pasa nada, es algo flexible. En Anexo A siempre su intención ha sido una propuesta inicial sobre la que luego poder extender y que vosotros podáis proponer vuestra propia organización. Eso fue más evidente de controles, ¿no? Eso fue incluso más evidente en la versión 2013, que ya está actualizada, donde se aclaraba que la SOA, la declaración de aplicabilidad, y el anexo A, no era obligatorio el cumplir los controles, sino que lo que nos ofrecía, eso sí, había que verificar que si estabas utilizando otro marco, como puede ser en Estados Unidos NIST, o marcos específicos, por ejemplo, de entornos cloud, si tu prestación de servicios cloud, o si eres del ámbito de la industria de aeronáutica o automoción o sanitario, que ahí puede que haya una regulación específica según regiones, ¿no?, a nivel mundial, pues puedas utilizar, si te sientes más cómodo con esa estructura de controles. Pero lo que nos pedía la norma, o lo que nos pide la norma, es, bueno, revise usted el marco que quiere utilizar, revise el que le proponemos en el anexo A, compare para que de forma inadvertida no haya un control que pueda ser relevante y que se le escape, pero por supuesto puede usted utilizar el marco de controles que estime más oportuno, siempre que evidencie un poco esa comparativa de la parte inicial, ¿no? Bueno, pues esa es un poco la idea de adoptar el marco que mejor nos venga. Ahora mismo incluso con el tema de los atributos, pues queda de alguna manera pues mucho más ampliada con el tema de los atributos que vamos a comentar ahora. Vale, bueno, pues cambios que ha habido, ya lo veíamos en la ISO 27002, efectivamente, pues tenemos pasamos de 114 a 93 controles. Pasamos de dominios de la 5 en 14 grupos, ¿no?, que era del anexo 5 al anexo 18, pues pasamos ahora
a 4 grupos que son el organizacional, personal, físico y tecnológico, ¿no? Por llevarlo también un poco a ese, también enfoca procesos, ¿no? Cuando vemos un proceso que ha desempeñado por personas en un espacio físico y gracias a unas herramientas tecnológicas. Bueno, pues un poco la idea es esa. Vemos también el tema de el conjunto de referencia de controles técnicos de seguridad de la información, ¿no? Pues a través de la guía de implantación, cuando tengáis alguna duda directamente sobre un control exactamente, cuál es la idea de ese control, pues siempre podemos acudir a la 27002 como mejor opción en este sentido. Un segundito, no sé si he perdido el foco de lo que estamos viendo. La presentación, me parece que se me ha ido la presentación a la parte, digamos, de visión de slides. Un segundo que trato de recuperarlo y lo vemos. Estoy intentando volver a la slide que estábamos viendo específica. Vale, ahora aparece el ponente. Sí, es que se me ha ido a ver. A ver. Se supone que sí. Se supone que está. Un segundito, vamos a ver si la recuperamos. Disculpad los problemas del directo, se suele decir. Ya estás en el anexo. Vale. Vale. Gracias. Vale, pues como os decía, ¿no? Efectivamente, el tema de la 27002, pues ese conjunto de controles, ¿tenéis alguna duda? Bueno, tenéis esa guía de implantación. De nuevo, no es obligada la guía de implantación, incluso un control que muchas veces indica que se aplica. Pues hay varias formas de aplicar un control, incluso se indican varias opciones dentro de la guía de implantación en esa 27002 y podéis elegir alguna de ellas o una combinación de ellas o incluso con aspectos de implantación complementarios que no aparecen en la propia guía, pero que son los apropiados para vosotros. Ahí, de nuevo, pues tenéis total libertad en cuanto a la implantación. Sí que luego pues, dejé registrado un poco cuál es la eficacia de esa medida. Luego, para eso está la medición de la eficacia en función de los riesgos del escenario de riesgos que tenéis. Y bueno, un tema que os quería comentar, esos 5 atributos que se han mencionado en la 27002, pues, los atributos que ahora acompañan a cada uno de los controles, pues es el tipo de control, que es un atributo para la vista de los controles desde una perspectiva de cuándo y cómo una medida cambia de riesgo relacionado con la ocurrencia de un incidente de la seguridad de la información. Están las propiedades de la seguridad de la información, que es un atributo que nos indica para cada control, bueno, pues nos permite ver los controles desde una perspectiva de qué objetivo de protección pretende apoyar la medida. Ahora recuperamos esos objetivos que habíamos perdido, ¿no? Cuando hemos comentado la parte core. Los conceptos de ciberseguridad que consideran los controles desde la perspectiva de cómo se relacionan en el marco de la seguridad. Ahí hay una norma, la 27110, la ISO es una norma, un estándar técnico, 27110, que os permite profundizar si queréis en este sentido. La parte de capacidad operativa, que considera los controles de la perspectiva de sus capacidades operativas de seguridad de la información. Y ahí nos apoya, ¿no? una visión práctica al usuario de las medidas. Y bueno, pues esas son un poco los cinco atributos que nos permiten pues, servir de ayuda. Aquí tenéis las 4 cláusulas, que ahora son los 4 dominios, ¿no? Nuevos, que os pueden extrañar, ¿no? Porque pasamos de 14 a 4, entonces como que queda muy, muy reducido, con una larga lista en el número de controles. Aquí tenéis también un poco, se suele decir de forma resumida, bueno, pues del total, los que ya estaban existentes, los nuevos. Hay alguna modificación también pero bueno, en definitiva se trataba de daros sin entrar en detalle de todo el cambio que supone, porque ya nos meteríamos entonces en una descripción muy exhaustiva y si que el tiempo no permite, pero sí que nos permite ya ver bueno, pues que hay cambios que aunque haya una diferencia, el pasar de una norma a otra no es algo con un esfuerzo excesivamente exigente, ¿no? Sino que bueno, ya partimos de una buena base de una implantación de un sistema de gestión, aquellos que ya lo tengáis implementado. Para aquellos que estéis en proceso de implantación,
Si os ha pillado un poco o estáis dudando entre si saltar al nuevo o manteneros, bueno, ahí ya va a depender un poco de los tiempos en los que os mováis. Lo comentamos ahora al final con la parte de tiempos. Sí que, bueno, los fundamentales que son esos 11 controles y de forma muy rápida, pues mencionar la inteligencia de amenazas. ¿A qué se refiere? Bueno, pues es un control que analiza la recopilación de información sobre amenazas a la seguridad de la información, pero ya desde una perspectiva no tan operativa, sino desde una perspectiva estratégica, táctica y que complementa esa parte operativa. El A523, pues bueno, no podía ser de otra manera, como también he comentado al inicio. Hoy en día los servicios en nube, pues bueno, son, yo creo, el que no tiene, o podrá tener luego mayor o menor importancia, pero todas las organizaciones, o muchas de ellas, la mayoría de las organizaciones a día de hoy, se apoyan en algún modo en servicios de nube. Y bueno, pues como tal, se ha incorporado de una manera mucho más frecuente de lo que lo hace 5 o 6 años, que era más residual, pues del mismo modo pues se ha incorporado, se ha decidido incorporar un control específico. Importante aquí, se ha diferenciado, pues en el A13, en la versión de 2013, perdón, yo ya lo tenía, yo ya lo trataba. Si es un servicio, pues lo tenía en el A15. Efectivamente, no está mal, pero aquí era adecuado el hacerlo así. Aquí ya lo que pasa en el nuevo estándar es que diferencia los servicios y ya los servicios de nube tienen su control específico. También porque es una responsabilidad compartida que quizás una prestación de servicio habitual no llega tanto a ese nivel y como digo, pues como parte de diferenciación. Otro control que me parece muy interesante es el A530. ¿Por qué? Porque siempre ha sido muy discutido hasta qué punto se debía implantar y también por otra parte auditar, ¿no? De cara a una certificación, la continuidad del negocio. Entonces, bueno, sí que es verdad que ahora también queda mejor definido. Los requisitos de continuidad ahora tienen en cuenta las TIC, es decir, las tecnologías de la comunicación, de la información y las comunicaciones, ¿no? Digamos que los sistemas a nivel técnico, informático y telecomunicaciones, ¿no? para acotar. Entonces sí que vamos a contemplar qué requisitos se han considerado por las organizaciones antes, durante y después de una interrupción, pero sí que ya queda mucho más marcado que otros ámbitos de la continuidad del negocio ya quedan dentro del ámbito de otras normas, como el 22301. Pues sí que muchas veces el no saber, el no tener una delimitación clara, llevaba muchas veces a hacer una implantación de una 27001 y prácticamente hacer una extensión a una 22301, porque el sistema de gestión ya lo tenías montado y te acabas metiendo en esa parte que no está mal, quiero decir, pero bueno, que no era más por necesidad, sino por precaución de luego no poner en compromiso el certificado si al final era un certificado, ¿no? Entonces, lo que estaba en juego. Bueno, el tema de seguridad física también lo tenéis, bueno, permite que se asegure considerar el monitoreo desde una perspectiva física, pues considerando aspectos como guardas de seguridad o circuitos de error de televisión, alarmas contra intrusos. La gestión de la configuración destaca la importancia de gestionar la configuración de la seguridad del hardware, del software, servicios y redes. Hemos visto muchos ataques que se siguen produciendo por no tener un ciclo de vida de actualización de nuestros productos adecuados y muchas veces es porque no tenemos una gestión de la configuración que nos permite detectar en qué elementos se nos están quedando desactualizados de una manera ágil y cuando aplicamos los cambios del nuevo punto 6.3 del core, ¿no? de la parte core de norma, el que los nuevos activos actualizados queden a su vez actualizados convenientemente, ¿no? Que no haya un control en ese punto. Luego hay una serie de controles relacionados con la privacidad, aspecto también fundamental que ha ido cobrando importancia a nivel mundial en las diferentes regiones. Y bueno, también se ha agregado un control sobre las actividades de monitoreo de la red para detectar comportamientos anómalos, aplicar controles, de nuevo la palabra, preventivos. Lo comentábamos en el core en el 10.1, pues no podía ser de otra manera el anticiparnos, muchas veces ver comportamientos o patrones de ataques que muchas veces ya tenemos en equipos de forma automatizada, otras veces no tenemos esos equipos. Bueno, en definitiva es buscar la mejor estrategia de cuando algo anómalo pasa, rompe un patrón de comportamiento a nivel de red, que ese es un punto importante donde podemos detectarlo, pues de alguna manera hacer alguna verificación, alguna alarma o incluso un bloqueo inicial para pasar luego a hacer un análisis en detalle y ver si es un falso positivo o si efectivamente hay algún tipo de riesgo o de compromiso, ¿no?
Y bueno, los últimos puntos sería el tema de el filtrado web, pues reducir de alguna manera el riesgo de exposición en contenido malicioso, visitas a sitios web externos y bueno, una programación segura que también pues, es importante en estos fundamentos, ¿no? Bueno, de nuevo 14 grupos, 93, tenéis aquí un poquito el esquema de resumen. Yo aquí casi, bueno, centrarme en unos aspectos importantes, ¿no? Que son esos conceptos de ciberseguridad. Es decir, ahora ya queda muy, digamos, definido el que la ciberseguridad no es solo no solo detectar y responder, sino identificar, proteger, lo que hablábamos también y lo hemos visto en los controles anteriores. Si yo veo un patrón de comportamiento, ya lo estoy identificando. Si estoy bloqueando hasta verificar si es legítimo o es dañino un comportamiento de un usuario, de un flujo de datos entre máquinas, interfaz máquina-usuario, la protección es fundamental, ¿no? Entonces, identifico, protejo, incluso llegando a bloquear hasta verificar si es legítimo o no, y a partir de ahí, en esa detección de qué está pasando, hago la respuesta y si realmente ya hay algo que me ha afectado, bueno, pues recupero el sistema, ¿no? Pero siguiendo estos 5 pasos, más allá de los criterios o los 3 pilares que, por supuesto, siguen ahí de confidencialidad y de disponibilidad, pues digamos que estos conceptos permiten ver los controles de otra manera. Y también vais a ver que los controles están un poco asociados bien a identificar o ¿no? a cada una de estas acciones que estamos viendo aquí. Por lo tanto, alineado con estos conceptos de ciberseguridad indicados, el atributo del tipo de control pues está diseñado para permitir que una organización considere el control desde la perspectiva de cómo modifica el riesgo en relación con la ocurrencia de un incidente de seguridad de información. Y esa es un poco la idea, el tener un poco esas partes de tengo un control, pero estoy aplicando un control, pero ¿dónde estoy afectando? Ahí ya tenéis un grano más fino de detalle, pues si es preventivo, se está utilizando para prevenir la ocurrencia de un incidente de seguridad, es detectivo, ¿no? O identificar, bueno, pues cuando ocurre el incidente de seguridad me estoy dando cuenta, hay veces que tenemos robos de información, y el robo de información no es como un activo físico, si me roban el móvil, tarde o temprano me daré cuenta, pero si me roban, me hacen una copia de la información, si no tengo medidas de control para identificarlo, pues no me estaré dando cuenta que alguien, un proyecto, una licitación, una propiedad intelectual, mi propia actividad para un escalado de privilegios, ¿no? Emails, es decir, toda esa información se puede crear una copia y si no tengo los controles adecuados, pues no me voy a dar cuenta. Veis la necesidad de tener esos controles con ese enfoque de detección. Y corrección, pues bueno, efectivamente, cuando ocurre ya el incidente, pues que entren en función para que sean el impacto sea el menor posible, ¿no? Bueno, sumario de los cambios, lo tenéis aquí. Un poco, todo esto nos lleva a que, ¿por qué hay un nuevo estándar? Por los cambios de los controles en 27002, por supuesto, y tener las dos normas alineadas, pero no es un tema solo de forma, sino de fondo. He intentado trasladar en este webinario esa forma en la que vivimos, trabajamos, ha cambiado muy rápido, muchas veces todavía tenemos en mente como estrategia la defensa en profundidad, no, hay que revisarlo, ver un poco, aunque se haya vuelto a oficina, aunque parezca que hemos vuelto a una situación de normalidad, afortunadamente, es así, depende también de la región donde trabajemos, ¿no? La movilidad en la que, pero efectivamente, parece que hemos vuelto, pero no hemos vuelto de igual. Por lo tanto, creo que la norma es muy buen punto de partida para hacer una revisión de cuál ha sido nuestra estrategia, si se mantiene, en qué grado se mantiene, en qué grado ha cambiado y volver a releer la norma en este sentido, ¿no? Tema de la relevancia de los controles y la orientación actualizados, muy importante porque estos atributos y jugando con estos atributos nos va a permitir el adaptar varios marcos, ¿no? Afrontar diferentes normativas que ahora mismo muchas veces están se están cubriendo con doble recurso, ¿no? Gente que está repitiendo incluso la implantación de ciertas medidas que podrían imbricarse, se podrían fusionar. Tema de flexibilidad en este sentido absoluta en cuanto al anexo a su aplicabilidad, los controles, ¿no?
y más allá de los controles, el tener menos grupos, que quizás era confuso esos 14 grupos de a qué medidas tengo que acudir, ahora lo puedo ver, bueno, está más relativo a la organización, a las personas, a la tecnología, puedo ya seleccionar, digamos, me puedo ir a un grupo de medidas y ya voy discriminando y no tenía que andar antes, que necesitaba cierto conocimiento de los 114 controles y dónde estaban ubicados para luego tenerlos en cuenta y saber cómo se combinaban, ¿no? Ahora es un poco, se busca esa sencillez y luego la flexibilidad, como indicaba. Y bueno, pues de nuevo, procesos, ¿no? Un proceso es la transformación de entradas y salidas, de información en este caso, pero bueno, son procesos que luego ayudan a la entrega de productos y servicios. Entonces, en el trabajo diario, en vuestras labores diarias, en la organización, lo que se espera es que la seguridad conviva, y tiene que ser así, tiene que convivir con la operativa. La operativa es, por otra parte, la operativa es importante, pero no tiene que estar tampoco por encima de la seguridad, ¿no? Y ahí es donde hay que buscar el mejor cóctel de combinación de controles para que finalmente podamos cumplir con todos los requisitos, marcos normativos, legales, regulatorios, contractuales que tenemos que considerar y que de alguna manera pues la norma nos guíe a través de esos requisitos y el cómo cubrirlos busquemos esa mejor combinación. Finalmente, plazos de tiempos y próximos pasos. Nos habéis preguntado muchas veces, vale, ya tenemos la nueva norma, ¿qué ocurre, no? Bueno, primera fecha importante de referencia, la fecha de publicación, 25 de octubre del 2022. A partir de esta fecha de publicación, ¿qué ocurre? Bueno, pues ocurre que tenemos la versión de 2013, ¿no? Y tenemos sistemas, lógicamente, que todavía 25 de octubre están todos en esa versión 13. Siempre hay alguien adelantado que compra el borrador, ¿no? El final draft por adelantado y ya va aplicándolo, pero bueno, no es lo habitual. Lo habitual es que cada uno de vosotros, dentro de vuestro ciclo de renovación, pues ahora estéis valorando en qué momento me tengo que adaptar, cuál es el mejor momento también dentro del ritmo de ocupación diaria, pues para mover a todo el personal involucrado en el alcance hacia esta nueva norma. Bueno, pues, primeras fechas de evaluación para los más rápidos, noviembre, por supuesto, ya se pueden hacer las evaluaciones con el nuevo estándar una vez que está publicado y se podría bueno, pues certificar. Esa certificación de una manera general en el nuevo estándar depende de los organismos de acreditación, ¿no? Que son los que habilitan a las entidades de certificación para emitir los certificados acreditados. Entonces, bueno, tenéis ahí una fecha estimativa de febrero a abril. Bueno, ahí es, depende del momento en el que estéis, es preguntarnos a las entidades de certificación si tenemos auditores preparados, los cursos de formación, os puedo decir que por mi parte ya están de alguna manera cubiertos porque hemos ido trabajando de ellos a lo largo del año. Y bueno, pues sí que luego hay cierta adaptación en documentación interna que no afecta no solo a la auditoría en sí, sino al expediente. Nos preguntáis y sobre las estimaciones que tengáis, pues podemos indicaros la mejor disposición, ¿no? En este sentido. Formación ya la tenéis disponible, decíamos que la 27002 ya estaba desde inicios de año. Sí que es verdad que bueno, la parte de gestión, a partir de ya, pues ya está disponible con el pistoletazo de salida y ya de hecho ya están anunciadas próximas fechas en esta versión actualizada para que podáis entrar más en detalle en lo que he tratado de simplificar y de llevaros un poco de la mano, que es interesante a través de este web. Últimas fechas para auditorías iniciales. Bueno, ¿hasta cuánto puedo apurar mi certificación en versión 2013? Bueno, pues sí se dan 18 meses desde la nueva publicación. Eso en recertificación. Si es inicial, también 18 meses. Es decir, que bueno, si alguien le ha pillado ya con el proyecto inicial, no pasa nada, puede completar su adaptación en 2013, certificarse próximamente en los próximos meses en la versión 2013 y eso sí, luego su recertificación tendrá que atender en un periodo de 3 años, que es lo que se indica aquí. La invalidación de todos los certificados en la versión 2013 a partir de octubre del 2025 deja de tener esa validez. Por lo tanto, ya digo que no hay un agobio ni hay una urgencia en la implantación de la nueva versión. Si estáis incluso en una fase de
a medio implantar, digamos, y vuestra expectativa es que en el primer semestre del 2023 hagáis una certificación inicial, bueno, pues no pasa nada, hacéis la certificación en 2013, tenéis tiempo de hacer un análisis, ya veis que tampoco hay unos cambios que que sea doble, que implique un doble trabajo, por decirlo de alguna manera, os quedaría luego ya la vuelta de tuerca de adaptar la norma o la implantación formal, digamos, ya con un ojo en la norma, eso sí, en la nueva versión. Pero bueno, tendréis 2 años todavía, 2 años y medio, si hemos hablado del primer semestre, prácticamente, para que en un seguimiento, los propios seguimientos habituales que hacemos de vuestro certificado en versión 2013, nos digáis, oye, en el seguimiento de 2024 o en el seguimiento de 2025, porque me he certificado en mayo, en junio, en julio inicialmente del 23, pues en esos seguimientos lo podemos solventar, ¿no? Antes de que llegue octubre del 25. Y bueno, ¿cuál es la duración por hacer una transición a norma? Bueno, pues va a depender, lógicamente, pero eso ocurre en cualquier versión de norma, ¿no? Al final, siempre en función de vuestro tamaño, de complejidad, bueno, pues, pero en función ya sobre digamos, la orientación que tenemos de fechas en 2013, pues bueno, es ver qué puede suponer esa extensión. No va a ser nada dramático, ni que nadie piense que se van a ir, digamos, de forma muy abultada. Se trata de complementar para cubrir esas diferencias que hay. Por lo tanto, la idea es que se pueda realizar con una auditoría anual, no hace falta volver a hacer una fase 1, una fase 2 formal, ni nada que se le parezca a una recertificación. Por lo tanto, de nuevo, tampoco hay ningún problema en hacer esa transición, tanto si estáis certificados como si os vais a certificar, y hacerlo de forma natural. Eso sí, tenéis que avisar previamente a la administración de que estáis preparados ya, y a partir de ahí pues se mira la extensión de jornadas que puedan estar involucradas, os las hacemos saber, os las hacen saber, y a partir de ahí pues ya los auditores también sabemos bueno, pues que en la visita pues vamos a ver el estándar relacionado, ¿no? Y bueno, pues costes asociados son los estándares que ya tenéis en este sentido. Próximos pasos recomendados, pues bueno, comprender los cambios. Yo creo que es interesante, lógicamente, pues el obtener los estándares, darles un repaso, ¿no? Ponerlos a madurar, digamos, por vuestra parte, hacer una lectura como hemos hecho todos. Quiero decir, nos ha tocado bajar los estándares, buscar un momento de tranquilidad, ver cuáles son las diferencias, hacer una lectura incluso de las partes que ya conocemos. Yo siempre que hago una auditoría vuelvo muchas veces a observar la norma y me encuentro, ¿no? Siendo el mismo texto, pero estás viendo una orientación, un aspecto, un matiz, ¿no? Que es importante, pues más en vuestro caso, si hacéis esa adaptación y hace tiempo que el enfoque estratégico ha ido cambiando, pues el ver cómo puedes complementarlo, adaptarlo mejor, ¿no? Comprender ese impacto de la organización. Pues para comprender el impacto, lo mejor es la formación, es decir, una formación en norma, recuperando desde la última formación que hicisteis, recuperando aquellos aspectos, revisitándolos, ¿no? Viviéndolos ahora con este nuevo enfoque y la intención de trasfondo de la norma, pues ya vais a encontrar mejores deficiencias, no solo en normas, sino incluso en la propia estrategia de la empresa, a nivel de protección, ¿no? Y de medidas de seguridad. Vais a tener una oportunidad fantástica de poder integrar otros marcos, ¿no? De hacer más eficiente la forma en la que acometéis la seguridad en vuestra propia empresa para tratar de aglutinar o de cubrir el máximo número de requisitos, como decía, que típicamente han ido aumentando en los últimos tiempos, ¿no? Actualizar la evaluación de riesgos, ver un poco también incluso la gestión de cambios, cómo podéis ir enganchando otras cuestiones, implementar los cambios, por supuesto, y bueno, pues ya hacer la transición. Un poco los puntos típicos. Y nada, yo por mi parte llegamos a esos 5 minutos, 6 minutos de discusión para que me hagáis llegar la información, las preguntas. No, la verdad es que he estado concentrado un poco en la propia presentación. No he podido mirar mucho el chat. No sé si, María, me puedes indicar alguna pregunta que haya ido cayendo, que seguro que ha habido varias, porque bueno, cada uno tiene su caso particular y seguramente querrá traerlo al webinario. Bueno, a ver, Agustín, muchísimas gracias. Lo primero, tenemos el chat ardiendo. Déjame que te haga una primera pregunta rápida.
Preguntan, ¿hay algún modo de correspondencia entre los controles del anexo A de la versión 2013 y la de 2022? Bueno, sí, siempre, ¿no? Los mapeos típicos que además empiezan muchas veces a circular por redes sociales o por internet con más o menos garantías. Yo os diría que no hace falta. El mapeo, sí que es verdad que en otras normas hacía falta y siempre se agradecía a alguien que compartía estos mapeos, pero en este caso, para ayudar a la alineación de los controles existentes y ayudar en este análisis de gap, ¿no? Que estamos hablando de me muevo de una norma a otra, el propio anexo B de la ISO 27002 ya os proporciona ese mapeo tanto hacia adelante como hacia atrás, los controles de la versión 13 y la 22 y viceversa. Por lo tanto, tenéis ahí ya, no hace falta que vayáis a ninguna fuente externa, que a veces incluso pueden tener algún gazapo, con toda la buena intención de tratar de aclarar y muchas veces acabas confundiendo y arrastrando, acarreando errores en copia-pegas de otros documentos que circulan por ahí. Entonces, yo os diría, quizá la fuente, por eso es importante el adquirir la norma y tenéis la fuente de primera mano y ese anexo B pues os puede ayudar mucho a resituaros, digamos, para hacer ese salto, ¿no? Para que no parezca ahora volver a mirar dónde tengo yo que buscar, dónde está mi control, ¿no? Del anexo, pues ahí tenéis una buena correspondencia y de fuente directa. Otro tema que se me olvidaba, además del anexo, el tema de los atributos de control. También podéis fijaros en las capacidades operativas de los atributos de control del anexo, en el anexo A, en el punto 1, podéis distinguir en las etiquetas de hashtag, en las etiquetas hashtag de los controles quedan representados los 15 dominios de seguridad de la versión 2013. Es decir, aunque se eliminan esos 14 grupos de control, sí que en cada control que podéis observar ahora en la nueva norma, en el anexo, vais a ver, lo que pasa es que ahora no están agrupados, pero sí aparece mencionado a qué referencia, a qué grupos de control, grupos de control hacen referencia, con lo cual ya se le da también un poco la vuelta a la tortilla de no hacer grupos y meter el control en un grupo determinado, que era lo confuso, que muchas veces era incluso discutible, ¿no? Porque está este control en este grupo, si también afecta a otras cosas. Se le ha dado la vuelta. Ahora son los controles los que cobran relevancia o están en primer grado y de ahí se indica, se deriva las implicaciones que puede tener en diferentes ámbitos en dominios de seguridad, según los entendíamos en 2000. Agustín, nos quedan 2 minutos. Te hago una pregunta. ¿Dónde está la mayor dificultad en la transición a la versión 2022? Esa es buena, porque ahí, cada uno, bueno, yo creo que la mayor dificultad la vais a tener no en la norma, sino un poco en lo que hayáis demorado, en lo que cada organización haya demorado por la urgencia, ¿no? Como decíamos, se han ido implantando medidas, aunque se han ido manteniendo los sistemas, pero muchas veces el enfoque que impulsaba la implantación del sistema de gestión, pues antes de hace 4 o 5 años, yo creo que ahí es donde el envolver a la parte de dirección, en volver a sentarles, ¿no? El disponer de ese valioso tiempo que siempre cuesta y el decir, vamos a resituarnos porque, bueno, esto no solo es por la certificación, esto al final es la medida de protección del día a día. La certificación al final no deja de ser el reflejo de cómo está la empresa. Y aunque no se pierda el certificado, no haya riesgos importantes en este sentido, pero sí que hace falta esa adaptación. Yo diría que la mayor dificultad está ahí. Partiendo de esa base, ¿no? Yo diría 2 enfoques en este sentido. Aquí va a haber dos enfoques que suelen ser muy habituales cada vez que hay un cambio de norma. Va a haber organizaciones que por la urgencia o falta de madurez en sistemas de gestión hagan un análisis específico, directamente cojan la norma, vean lo que tenía la 2013, a ver qué me pide la 2022 y como me pide X requisitos más, los cubro y con eso ya pero claro, ese enfoque va a ser muy específico a cubrir el expediente, que se suele decir, muy aislado, porque va a haber cada novedad como un punto aislado, y un poco lo que trata de transmitir en este webinar, no, es que cuando el subgrupo, el comité ha puesto la nueva norma en circulación, ha buscado una intención, ¿no? Como ha intentado transmitir en el webinar. Y por lo tanto, para mí el enfoque correcto es que las organizaciones se tomen su tiempo, lean de nuevo la norma, entendiendo de manera apropiada el trasfondo de los cambios que he ido comentando de forma rápida
bueno, pues mirarlos con más calma, un poco sobre esta base que he tratado de dar a modo de pie, y se han introducido de un modo que puedan revisar y aplicar convenientemente los cambios necesarios, ¿no? No solo para cumplir, claro, al final tienes que cumplir por la certificación, muy bien, pero no solo por un cumplimiento formal de los requisitos, sino aprovechar las nuevas palancas, que de verdad son una buena oportunidad que nos ofrece el enfoque de la norma para integrar procesos de negocio y no solo los requisitos específicos de la norma, también requisitos de marcos normativos relacionados con la seguridad de información, de los sistemas de información, de la privacidad. Bueno, hay muchos marcos que están aplicando. Por lo tanto, esta constante preocupación de cómo se ha ido elevando el nivel de exigencia por el incremento de los marcos normativos a todo tipo de organizaciones es una oportunidad excelente el pensar en la estrategia, ver la norma con esa perspectiva, porque está ahí, en la intención de norma, y ver cómo de manera efectiva luego podemos ser muy ambiciosos y quedarnos a la... Bueno, pues nos podremos quedar luego, pero sí que vamos a intentar aprovechar esas palancas que nos da la norma para poder hacer esa adaptación y progresar en ese sentido, ¿no? Luego ya pensando más en el medio largo plazo, que es para lo que están los sistemas de gestión. Fenomenal. Agustín, nos quedamos sin tiempo. Ya han pasado las 5. Muchísimas gracias a todos por las preguntas. Nos encargaremos de responder una a una por email, o sea que no os preocupéis que os contestaremos a todas. Enviaremos también el link de la grabación, así que bueno, pues contad con ello por ese lado. Seguiremos informando de todos los cambios. Esto es solo el comienzo. Muchos deberes para todos. Y Agustín, muchísimas gracias de nuevo. Gracias a todos por asistir y nos vemos en el siguiente. Eso es, muchas gracias a todos por vuestro tiempo, que está duro más en estas fechas. Espero haber aportado por mi parte, algo en lo que pensar, digamos, para cometer la nueva norma, y espero veros a todos próximamente, bien en auditorías, pero bueno, sobre todo en formaciones para poder discutir en más detalles pues, todos estos aspectos y sobre casos ya más específicos que típicamente nos hacéis llegar a las formaciones. Estupendo. Muchas gracias, Buenas María. tardes a todos. Gracias. Hasta luego.